Hoy estamos, como se dice coloquialmente, de manteles largos. Y estamos de manteles largos porque nos acompaña una persona por quien siento una deferencia extraordinaria. Con nosotros la doctora Gloria Luz Alejandra Ramírez. Ella es licenciada, maestra y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Doctora, querida doctora Alejandre, perdón, me da mucho gusto que nos acompañe y le agradezco mucho que esté con nosotros en esta emisión de Charlas Entretenidas. Muchísimas gracias, Rafael. Es para mí un gusto, un honor estar con ustedes y con el público que amablemente nos hace favor de seguirnos y escucharnos aquí en Charlas Entretenidas. Pues muchas gracias, doctora. Realmente el hecho de tener una invitada así con una gran experiencia, con conocimientos, porque déjenme decirles, amigos internautas, y lo digo con mucho orgullo, la doctora pues tiene primero su licenciatura, después tiene maestría, tiene doctorado en ciencias políticas, pero además es docente dentro de la Facultad de la Ciudad de México y de la Facultad de la UNAM. Y el tener una persona con ese talento y con esa preparación me da mucho orgullo, porque desafortunadamente pues ahora las maestrías y los doctorados han bajado un poquito de nivel, pues, prestigio sobre todo, pero me consta por la preparación que tiene la doctora, es verdaderamente un talento. Entonces, esto me mantiene muy orgulloso, con un poquito de preocupación, porque tiene uno que estar platicando con una persona así, a ver si no la riego demasiado. Pero en fin, doctora Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. El motivo No, al contrario, fundamental de nuestra charla gracias. de hoy es porque hay un Museo de la Mujer. Y a mí al hablar de museos siempre me ha dado la sensación así como de que es un espacio en donde se coleccionan objetos antiguos que de repente dice uno, ¿y esto qué es? Entonces un museo como que es un lugar pues que se antoja así frío, muerto, de una demasiada tranquilidad, pero me consta que el Museo de la Mujer es otra cosa, doctora. Ya tiene 14 años de existencia. Esto, según tengo entendido, fue por el 2011 cuando se inauguró el Museo de la Ciudad, a expensas o por la actividad extraordinaria de la doctora Patricia Galeana. Cuéntenos un poquito, ¿cómo es el Museo de la Mujer y por qué se llama Museo de la Mujer? Bien, muchas gracias. Sí, Rafael, el Museo de la Mujer es un museo enclavado en el centro histórico de la Ciudad de México. Está ubicado en la calle de Bolivia, número 17, en el centro histórico. A Casi unas esquina con Brasil, cuantas, doctora. prácticamente, esquina Brasil y del entre otro lado la Brasil y calle, Argentina. y del otro lado Argentina. Está precioso el lugar, Exactamente. ¿eh? Entre esas dos calles del centro histórico se encuentra el Museo de la Mujer, a unas cuantas pasos, cuadras de la Plaza de Santo Domingo. Sí, Entonces, precioso. el Museo de la Mujer está enclavado ahí porque hay una iniciativa muy importante de la doctora Patricia Galeana para formar y forjar un museo de la mujer, pensando en varias cuestiones. La primera, de que la vida de las mujeres en México, pues no se da a conocer con mucha facilidad, ¿no? No se daba a conocer con mucha facilidad. Y porque, pues derivado de un llamado y existente sistema patriarcal de dominación, pues a las mujeres se nos ha invisibilizado a lo largo de la historia. Eso de invisibilizar es que no nos quieren ver, no nos quieren ver, aunque nosotras estemos y seamos observables, ese sistema no nos quiere ver, entonces nos invisibiliza. Eh, y la mirada de la doctora Patricia Galeana primero se centra en el Museo del Holocausto que se encuentra en Alemania, en Berlín, donde ella lo visita y al visitarlo ella cae en cuenta que para que las personas, independientemente de su condición, sus estatus, etcétera, tengan conciencia de que hay situaciones que no deben de repetirse en la historia, es necesario expresarlas a través de un espacio museístico que muestre cuáles han sido las condiciones adversas que se han vivido a lo largo de la historia. Ella haciendo la referencia al Holocausto, pero acá haciendo la referencia a las mujeres, pues hay que evidenciar cuáles han sido las condiciones adversas que hemos vivido las mujeres a lo largo de la historia.
y hemos vivido condiciones de violencia desde el origen de la misma humanidad. Entonces, el Museo de la Mujer tiene esta denominación porque hay una iniciativa de la doctora Galeana para colocarlo y dar a conocer a la población cuáles han sido las situaciones de las mujeres a lo largo de la historia en México, desde la época prehispánica hasta el tiempo presente, es decir, desde antes de la conquista española hasta nuestros días. O Y es sea, muy no es, interesante. o sea, el Museo de la Mujer no es una actividad pasiva, No, una presentación de situaciones históricas o de fotografías o eso, sino es realmente un espacio de acción, doctora. así es un espacio de acción, evidentemente sin perder la seriedad histórica, o sea, Claro, porque la claro, doctora Galeana pues es historiadora, ¿no? sí. Entonces, de ahí que hay una fuerte seriedad histórica y de los procesos históricos y sin duda de los procesos políticos, porque también aquí están involucrados los procesos políticos asociados a la presencia de la mujer en el espacio público. Ya que pues se ha dado a decir y a conocer que el espacio público era exclusivamente de los hombres, pero no, las mujeres también estamos en el espacio público porque las mujeres se nos ha restringido a lo largo de la historia al espacio del hogar, al espacio de la casa, al espacio de lo privado. Bien, entonces en el Museo de la Mujer es un espacio de carácter interactivo, donde nosotros a través de pantallas táctiles y también a través de audios podemos conocer cuáles fueron las situaciones que vivieron las mujeres en cada una de las épocas históricas que se narran, que se cuentan desde la etapa prehispánica. Y uno ¿Desde pudiera pensar dónde empieza el museo? Digamos, en, entrando al museo, doctora, por la calle Bolivia, entra uno y hay varias salas, hay, no sé, hay varias salas. 8 o 10 Ustedes salas, ¿no? entran al museo, hay que hacer el registro en el museo, hay que decir que el costo de ingreso al museo es de 20 pesos para el público en general y de 10 pesos para estudiantes, profesores y profesoras, perdón, y para personas con la tarjeta del INAPAM. Ah, qué Eh, bonito. ahí son, La verdad, 10 pesos, bueno, pues es un siempre duelen costo. los 10 pesos, pero son dos boletitos del metro, ¿no? Así es. Y los martes la entrada es libre, es gratuita. Los Martes. lunes el museo descansa porque el personal que atiende el museo, que es un personal muy eficiente en su trabajo, descansa los lunes. Trabajan los Entonces, domingos, por supuesto. así Y los es. domingos es un día de museos, Así es. realmente la familia, ¿no? Ujú. Entonces entra uno allí, se registra, doctora, Se 20 pesos registra. por el público en general, 10 pesos para los que tenemos algún descuento por estudiante o por el INAPAM o esas cosas. Y después, ¿qué pasa? Entra uno, la Bien. primera sala, ¿qué nos ofrece? Entran ustedes del lado derecho y lo primero que van a encontrar, que es una cuestión maravillosa, es una escultura del artista plástico Sebastián y que se llama El Vestido. Y el vestido, viéndolo estructuralmente, efectivamente es un vestido y es un vestido de color morado. Pero si también le damos otra mirada, tiene el aspecto de una matriz. Entonces, lo primero que vemos, el primer impacto del Museo de la Mujer es esa escultura de Sebastián que nos remite a la figura femenina, ¿no? O sea, A la la mujer figura por de las dentro y por mujeres. fuera. ¿Cómo? La mujer por dentro y por fuera. La mujer Sí, como origen y como destino de la humanidad. así es, pero también como una fuerza creadora, ¿no? Porque Claro. eso también hay que mencionarlo, que a las mujeres en el momento en que nos invisibilizan, también invisibilizan nuestra fuerza creadora, ¿no? Y una de las fuerzas creadoras de las mujeres es la fuerza de procrear, que es a lo que nos destinó en buena medida ese sistema de dominación. O sea, las mujeres solo pueden procrear, pero hay una fuerza creadora implícita en las mujeres. Las mujeres no solamente estamos destinadas a la procreación, por eso ahora, como hemos
mencionado, pues ahora es tiempo de mujeres y tenemos una mujer presidenta. Entonces, no solamente es el destino, es profeso de la procreación, es una serie de situaciones que colocan a la mujer en diferentes espacios y en el espacio de lo público. Lo segundo que vamos a encontrar en el Museo de la Mujer es un poema espléndido de la maestra Griselda Álvarez Ponce de León, que fue la primera gobernadora de Del nuestro estado de Colima. en el estado de Colima en el año de 1979. Y es un verso, es un poema que ella dedica a la mujer, ¿no? Y lo escribe, es profeso, y lo tomamos desde el Museo de la Mujer porque es con lo que iniciamos, ¿no? Y es muy sugerente el poema de la maestra Álvarez porque pues ella en una de sus frases dice, paga sencillo pero te exigen doble, ¿sí? A las mujeres nos exigen doble en todo. Entonces, incluso en los espacios de toma de decisión de poder político, se nos exige doble porque se nos tiene en un alto observancia, en una alta observancia. ¿Por qué? Porque se ha dicho que las mujeres, pues, no tenemos ciertas habilidades políticas lejos de, y que solamente es un espacio del orden de lo masculino. A ver, doctora Gloria Luz Alejandra, aquí entre nos, esto de que se les causaba ese problema, ¿lo podríamos hablar en pasado o sigue siendo en presente? Es decir, esa idea de invisibilizarlas, de hacerlas trabajar doble y pagarles la mitad, esa actitud de discriminación, ¿ya pasó No, o es una actualidad? no, esa situación sigue vigente lamentablemente, pero por eso hemos impulsado y se han impulsado las leyes de igualdad sustantiva y es en donde estaríamos, ¿no? En avanzar en términos de igualdad sustantiva. La brecha salarial entre mujeres y hombres sigue siendo amplia, sigue siendo adversa para las mujeres. Podríamos decir que a nivel de la administración pública federal sobre todo, pues sí hay un estándar en términos salariales, porque se tiene que cumplir en función de una ley. Pero en otros espacios, por ejemplo, en los espacios de naturaleza empresarial, pues sí, las mujeres ganan menos que los hombres en muchos de los espacios empresariales. Incluso hay mujeres que son empresarias y antes de llegar a ser empresarias también pasaron por una serie de vicisitudes dentro de su propia empresa, sin duda por discusiones familiares relacionadas con hombres, ¿no? Sí, como que el negocio se lo dejo a mi hijo, no a mi hija, ¿no? O Exacto. ese tipo de opiniones o ese tipo de decisiones. Entonces, sigue siendo cierto, a pesar de que, como bien decía usted, en estos días, pues estamos tiempo de mujeres y me gustaría un poquito más adelante hablar de los éxitos que han tenido, pero íbamos hasta el poema de la maestra Griselda, Sí. en la cual ella se refiere muy claramente a esa situación. Y vaya que ella fue, pues, como que no tendría mucha razón de quejarse, porque pues llegó a gobernadora cuando nunca antes había habido una Pues gobernadora. es que llega ella a ser la primera gobernadora de nuestro país, en Colima, no, ahora sí que no por una cuestión fortuita, ¿no? ¿No? Una gran lucha, ¿No? Ella claro. tiene que en buena medida mostrar y mostrarle al que era entonces presidente de la República, que en ese momento era el licenciado José López Portillo, pues demostrarle que ella quería ser gobernadora de su estado. Y ella además tiene una vena política muy importante. Tanto su padre como su abuelo fueron gobernadores de Colima. Claro, y vaya que don José era el prototipo del macho, ¿eh? Era un hombre fuerte y galán y mujeriego y demás, o sea que pues era Pero un fíjese que la prototipo, maestra Álvarez previamente ya había sido senadora de la República sí, en 1975. Entonces ella ya viene con un cariz ligado al poder político. O sea, ella es una mujer de Estado, ¿no? Es una mujer de la política. Y ya siendo gobernadora, ella ya tiene una visión de carácter
puesto en las necesidades sustanciales de las mujeres de Colima, ¿no? Cuando en aquel momento el presidente de la República le dice, pues vaya y pregúntele a los colimenses, pues le está diciendo, vaya usted por el voto de los colimenses. Claro, claro. Otros colaboradores del presidente de la República y colegas de ella, pues le decían, Griselda, pues tú estás preparada para ser gobernadora, pero en Colima no están preparados para tener a una mujer Sí, en el sí, gobierno. siempre es la misma actitud, no, no eres tú, el culpable soy yo, pero ya quiero dejarte, ¿no? Sí, Y siempre fue, es y eso. fue tal esta cuestión que ella va y gana Colima con el voto de hombres y mujeres de Colima. Y una vez de que ya llega al Palacio de Gobierno, al rey Colimán, que está en la entrada a Colima, le ponen un mandil en el primer día de gobierno. Entonces, el mensaje aquí es, le Usted a la cuelgan un cocina, mandil, porque las mujeres, ¿dónde tienen que estar? Pues tienen que estar en la cocina, en ¿no? la cocina, usted no puede Entonces, ser ¿qué hace aquí gobernadora, una gobernadora? Pues claro, evidentemente la maestra Álvarez manda a quitar el mandil del rey Colimán. ¿Por qué? Porque el mensaje es ese, y es un claro, mensaje muy, aparentemente sutil, pero es un mensaje muy violento, porque lo que se le está diciendo a una mujer, que es una mujer de Estado, que es una mujer de gobierno, se le está diciendo, no queremos que nos gobiernes, queremos que estés en la cocina, y a los que queremos que nos gobiernen son a los hombres. claro. Entonces, ese verso de la De- maestra Álvarez es el que enmarca el inicio del recorrido del Museo de la Mujer, porque además ella termina el verso diciendo, ¿no? Y te hacen a golpes, feminista, ¿no? Es un verso muy bueno. Si tengo oportunidad y me da oportunidad, lo podemos leer. Y porque ella Debe haber además es sido interesantísimo, poeta, debe porque haber sido además interesantísimo, ella estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad sí. Nacional, ¿no? Entonces tiene todo un cariz muy interesante la maestra Álvarez. Y además, y ese además hay que decirlo con mucho orgullo y subrayarlo, ella formó parte de la Federación Mexicana de Universitarias. Ella es, eh, es parte De la FEMU, de la federación, fue parte en vida como miembro honoraria, integrante honoraria de la Federación Mexicana de Universitarios, ¿no? Entonces, pues le tenemos un aprecio, un cariño y un respeto muy particular a la maestra. claro, claro, claro. Y después pasamos y vimos la escultura de Sebastián, vimos el poema de la maestra Griselda Álvarez y pasamos a la segunda sala. Y pasamos no, entramos a la primera sala. Y la primera sala lo que va a tener es todo el mundo prehispánico. Y la cosmogonía y cosmología del mundo prehispánico también en esta división entre lo masculino y lo femenino. Y lejos de lo que se pudiera pensar de que había una posibilidad de igualdad entre mujeres y hombres en el mundo prehispánico, no. También hay un predominio masculino que sujeta y somete a las mujeres a una condición de subordinación, ¿no? Eh, entonces, tenemos ahí un espacio interactivo, visual, donde las personas que nos visitan de manera táctil pueden encenderlo y entonces se abre eh, una, una multi, pantalla uno multimedia ahí. y un multimedia y nos empieza a explicar cuáles fueron las condiciones de la mujer en el mundo prehispánico, ¿no? Y Hoy, es hoy, una, hoy hubo una actividad interesantísima por los 500 años de la muerte de Tlatoani Cuauhtémoc. En el Zócalo estuvo presidido por la presidenta y la gobernadora de la Ciudad de México. Y me llamó mucho la atención que se hizo una representación, doctora, seguramente usted estaba por ahí, una representación un poco operística de hombres y mujeres de aquella época, pero como que vi una igualdad entre hombres y mujeres. Pero eh, esto no es lo que se representa en la sala del Museo de la Mujer. pues no, no del todo, porque mire, y ahí nos llevaría a entrar
a otros detalles, pero ya dentro de la teoría feminista, ¿no? ¿Por qué? Porque hay planteamientos teóricos de la teoría feminista decolonial donde hacen otros planteamientos relacionados a que antes del proceso de la conquista y de la colonia, las condiciones entre hombres y mujeres eran otras en Mesoamérica, ¿no? Entonces tendríamos que hablar ahí del feminismo decolonial para explicar entonces estas desigualdades desde otras latitudes, ¿no? Pero si lo explicamos desde esta parte del mundo prehispánico, desde el Museo de la Mujer, y cómo se observan también basados en los elementos teóricos de la desigualdad entre mujeres y hombres y que además es histórica, es recurrente y se ha dado en todas las latitudes del mundo, pues entonces lo que vamos a encontrar es de nueva cuenta esas desigualdades. Lo que sí habría que tener presente es que en estas etapas prehispánicas pudiéramos encontrar a mujeres de cierto estatus social que formaban parte de la élite prehispánica. Pero nunca Porque como Tlatoani, nunca como no, sacerdotisa o como bueno, guerrera, quizá ¿no? como quizá algunas como sacerdotisas pudieran ser, pero no, porque aquí eran los sacerdotes, eran los tlatoanis. Sí. Eh, Ahora, sí, tenían Además un tenemos papel una importante, construcción teocrática, ¿sí? un papel que me parece importantísimo, era el de parteras. Como Sí, parteras eran absolutamente respetadas. sí, en aquel momento sí eran absolutamente respetadas porque tenían un saber práctico con relación al cuerpo de las mujeres, ¿no? Y efectivamente las parteras que actualmente pues tienen algunas dificultades incluso para ser reconocidas, pues en aquel momento tienen una gran trayectoria y tienen también un gran trabajo en dar a luz, ¿no? Traer a la luz a a, pues a las Al nuevo infantes, a ser, las pero infancias eran de aquella época. muy Ahora, respetadas y solicitadas. así es, pero es que vienen desde un saber ancestral, ¿no? Por ejemplo, en la partería, las parteras lo mencionan, a las criaturas que están por nacer, es imposible, o bueno, se hace, es imposible que puedan nacer acostadas con las madres acostadas. Las madres tienen que estar de pie. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la gravedad, El que le llamaban parto esquinero, el niño tendrá que caer, ¿no? o Tendrá esquinero, que salir. rinconero, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué era lo que hacían las parteras? Pues pedían a las mujeres que se colgaran de las ramas de los árboles y expulsaran a la criatura, ¿no? Porque es una forma natural, es la caída natural desde el cuerpo de las mujeres, ¿no? Muy interesante. ¿Mm? Y después, doctora, aparte, digamos, porque viene ya el aspecto de médicos, de la herbolaria, todas estas Sí, cosas no, que sí, fueron es otro asunto. prácticamente femenino el ramo, ¿no? Pues sí, desde la ginecología, que además, pues habrá que decirlo, que nuestra primera médica en México fue la doctora Matilde Montoya, y que precisamente ella se forja dentro de la partería propiamente centrada en la gineco-obstetricia, ¿no? Ujú. Pero luchando contra toda la sociedad, porque Pues sí, no se luchó podía contra esperar que una mujer entrara a la universidad a eso, ¿no? Pues sí, luchó contra toda la sociedad, incluso luchó contra los esquemas de dominación dentro de la universidad, de la escuela de medicina, ¿no? De la escuela de Sí. medicina de la época, del año 1800, finales de 1800, porque ella nace en 1867, si no mal recuerdo. Doctora Gloria Luz, seguimos avanzando entonces en la segunda sala. La segunda sala nos va a llevar a la época novohispana. Y en esa segunda sala de la época novohispana, lo que va a encontrar el visitante, las personas que nos visiten,
va a ser una sala dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y también va a ser una sala dedicada a ese marianismo novohispano. ¿Por qué? Porque aquí las lógicas relacionadas o asociadas al sometimiento de las mujeres en ciertas estructuras de poder patriarcal tienen que ver mucho con el aspecto religioso. O sea, mucho del sometimiento en el que nos hemos encontrado las mujeres vienen con una fuerte dosis religiosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa fuerte dosis religiosa, hablamos de una mujer, Sor Juana Inés de la Cruz, que es un nombre, digamos, de pila antes de entrar al convento, es Juana de Asbaje y Ramírez, ¿no? Juana de Asbaje y Ramírez, Sor Juana Inés de la Cruz, entra ella al convento, no propiamente porque quisiera ella profesar votos para, para ser monja, ¿no? Sino Ella, más bien buscando el espacio cultural. ella entra al convento porque tenía dos opciones: salir de su casa y casarse, o salir de su casa, entrar a un convento y ser una mujer culta, ¿no? Ser una mujer que tuviera al alcance, pues, los libros que tenía al alcance, tener el desarrollo literario que tuvo Sor Juana Inés de la Cruz, dejar Me, el me- legado que nos dejó como la 10ª musa, y que es prácticamente una de nuestras Me primeras. viene a la mente, doctora Alejandra, me viene a la mente una frase horrible que decía, mujer que sabe latín, ni se casa ni tiene buen fin. Pues fíjese que ese es un libro que usando esa frase lo escribe Rosario Castellanos. Y Rosario Castellanos lo escriben hacia los años finales de los 60, principios de los 70, mujer que sabe latín. Pero ahí Rosario Castellanos lo que hace, pues, es de alguna forma una crítica sarcástica a ese Claro, sistema patriarcal, del claro, cual ella también en buena medida es víctima, ¿no? claro. Entonces, ella hace ahí un recuento de diferentes escritoras que evidentemente son cultas, tienen conocimientos, se han desempeñado en el espacio de lo público, tienen obra publicada, pero también tienen el yugo del sistema de dominación masculina, ¿no? Y efectivamente, esa es la frase, ¿no? Mujer que sabe latín ni se casa ni tiene buen fin. Y el contenido profundo de todo esto es, pues, las mujeres que son y que están en el espacio del conocimiento, entonces no pueden estar en el espacio de lo privado, ¿no? Entonces pareciera que, pues, si va a estar usted en ese espacio, no hay posibilidades de que esté en el espacio de lo privado, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Salir del espacio de lo privado y colocarnos en el espacio de lo público le genera a estos sistemas de dominación patriarcal, les genera mucho escozor, ¿no? O sea, una mujer culta, una mujer preparada, una mujer universitaria, una mujer con una serie de cualidades, habilidades, competencias, pues usted me decía, pues causa miedo, ¿no? Porque, pues, ¿qué Sí. van a hacer? ¿Qué hace una mujer con todas esas habilidades y todas esas competencias? No, qué miedo. ¿Por qué? Porque el sistema lo que hace es, las mujeres no pueden estar en el espacio público porque el espacio público nos pertenece o les pertenece a los hombres, eso es lo que dice el sistema. Entonces, Sor Juana es en principio esta ruptura del sistema, ¿no? Ella contraviene el sistema, incluso contraviene las propias reglas y las propias normas de otro gran poder que es el poder de la iglesia, ¿no? Pero está muy cercana al poder de la iglesia. Ahora, sin embargo, Sor Juana estuvo, digamos, en una situación privilegiada allí dentro del convento de monjas, allí en el lugar. No, no era una monja, digamos, del conjunto, ¿no? Sino que allí ¿No? tenía como que un espacio específico, inclusive correspondencia pues, con el alto clero. Sí, tenía una, y quien era su confesor, que pues la acaba traicionando, pues le pide ciertos escritos, ciertos manuscritos
para el alto clero de la Iglesia Católica Española de la época, ¿no? Sí, ella tiene un vínculo muy cercano en esos entornos del poder eclesiástico, pero ella pues es una monja, ¿no? Es una monja pues con unas habilidades literarias impresionantes y va a tener también vínculos con las virreinas, ¿no? Eh, porque pues se relaciona de manera también muy inteligente con el poder político. Entonces, pues cuando hablamos de Sor Juana, pues sí tenemos que hablar con mucha precisión de quién estamos hablando, ¿no? Y también es una de nuestras grandes representantes de estas rupturas, le podemos decir, transgresoras de los sistemas de dominación masculina, ¿no? Digamos que Sor Juana sería un eslabón importantísimo en esta Es, cadena de la que estamos hablando. es un eslabón muy importante, ¿no? Es el eslabón muy, muy importante. Aunque hay, además de Sor Juana, y eso de además no es porque estemos poniendo un corte, pues hay otras grandes escritoras, ¿no? O sea, cuando pensamos en Sor Juana, de inmediato pensamos en Rosario Castellanos, ¿no? Pero en el inter, pues hay otras tantas escritoras, por ejemplo, está ahí Laura Rice, ¿no? De quien ella promoverá las violetas de Anáhuac, ¿no? Hacia finales del siglo XIX. ¿No? Entonces, la posibilidad de que las mujeres estén en el espacio público se va ampliando, ¿no? Se va ampliando. Y el Museo de la Mujer transita en este marianismo novohispano, porque ya lo había yo mencionado, el proceso religioso, porque es un poder eclesiástico, impone a las mujeres también condiciones de sumisión y de subordinación a ese poder patriarcal, ¿no? Uh-huh. ¿Centrado en qué? Centrado en una figura mariana o en una figura virginal, ¿no? Sí. Doctora Entonces, Gloria Luz, por ejemplo, el Museo de la Mujer y con esto que estamos viendo, bueno, la primera entrada Sebastián, pero después la maestra Griselda, después Sor Juana, los varones no nos sentimos un poco incómodos, no, no es un museo para mujeres nada más. no, o sea, no es un museo para mujeres nada más, porque no es un museo de las modas, por ejemplo, porque hay unos museos muy especializados, por ejemplo, en las épocas y las modas, ¿no? O sea, qué se usaba en el siglo XIX, qué se usaba en el siglo XX, que también son muy interesantes, sin duda, pero aquí el interés sustancial del Museo de la Mujer es que se le transmita a la población, hombres y mujeres, cuál ha sido la situación por la cual han pasado las mujeres. La doctora Galeana cuenta una anécdota pues muy significativa, ¿no? De una visita de un obrero de 45 años de edad, ella comenta, y no porque ella haya visto a este hombre, sino porque a la salida del museo tenemos un libro que es un libro de registros y comentarios de la visita al museo. Ah, qué bonito, Sí, qué bonito. y pues la doctora es muy atenta con todo ello y revisa lo que escriben las visitas, ¿no? Entonces, en una de esas revisiones que hace de las visitas, encuentra el comentario de este hombre de 45 años, que era un obrero, y la frase que coloca este hombre es: de veras que la han tenido difícil las mujeres. Ah, qué bonito, Ese qué es ese es reconocimiento. el comentario de este hombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar a quienes participamos de la Federación Mexicana de Universitarias y del Museo de la Mujer? Que el Museo de la Mujer, además de que es un museo vivo, es un museo que construye una conciencia social para la población, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, si en el trayecto de la visión histórica que nos da el museo, este hombre de 45 años de edad, obrero, logra observar
por lo que escucha en los audios, por lo que ve en las imágenes, por lo que lee a lo largo de lo que vamos presentando en el museo. Y al final del recorrido, que pudiera durar entre 2 horas, quizá 2 horas y media, este hombre dice de veras que la han tenido difícil las mujeres, es porque ya el museo hizo lo que necesitábamos que hiciera, ¿no? Un acto de Quiere conciencia decir, social. quiere decir que el museo tiene un lenguaje entendible por los otros. Totalmente entendible para mujeres, para hombres, para niñas, para niños, o sea, porque es muy dinámico el museo, ¿no? Entonces, dentro de las salas tenemos, después de esta sala novohispana, pues vamos a llegar a la sala de la independencia y de las mujeres que nos dieron matria y libertad, nosotras decimos, ¿no? Las feministas, ¿no? Muy bien, Matria y Libertad. Matria y libertad, ¿no? Doctora Gloria Luz, un permiso. Déjeme saludar a nuestros amigos de internautas unos minutitos, porque ya tenemos una serie de visitas y me gustaría conocer sus comentarios. Dice Rebeca Gutiérrez. Rebeca, gracias por estar con nosotros. Dice, buenas noches a todos, qué interesante. Muchas gracias a la doctora por compartir esta información. ¿Verdad que es muy interesante, Rebeca? Pues qué bueno que te guste. Nosotros estamos fascinados con platicar con una persona como la doctora y además, pues también tu talento, Rebeca, me consta que tienes una Gracias, presencia y un talento muy desarrollado. Dice Georgina Cabrera Valdés, mi Gina de mi corazón. Gina dice, saludos cordiales, excelente plática, muchas gracias a la doctora. Su plática invita a ir y conocer el Museo de la Mujer. Lindo fin de semana. ¿Verdad que sí, Gina? Pues es lo que hemos platicado. De hecho, tú y yo ya lo hemos conocido, ya lo hemos visitado, pero después de platicar con la doctora, creo que nos recuerda algunos detalles importantes. Esto que me está comentando de lo interactivo ahora con la multimedia, creo que cuando fuimos al museo todavía no estaba muy desarrollado ese. Regresa a Rebe y dice, el comentario que dejó el hombre no es bonito, es muy fuerte. Y qué bueno que se dio cuenta, el museo está funcionando. Bueno, sí, tienes razón, Rebeca, realmente. Yo creo que sí, doctora, no sé cómo lo ves, pero sí creo que es lo que nos comenta Rebeca, no deja de tener razón. Ella tiene Dice, razón, o sea, sí, el comentario puede ser eh, halagador para el museo, sí, porque el museo finalmente cumple con una función social, ¿no? Las académicas cumplimos con una función social porque cumplimos con una función educativa, ¿no? El Museo de la Mujer, como otros tantos museos, pero estamos hablando del Museo de la Mujer en particular, cumple con una función social y no solamente con el entorno en el que se encuentra en el centro histórico. ¿Por qué? Porque en el museo pues nos visitan de diferentes lugares, ¿no? Y además tenemos una serie de actividades prácticamente a diario que están estrechamente vinculadas con conferencias dictadas por académicas. ¿Por qué? Porque al estar estrechamente vinculado a la Federación Mexicana de Universitarias, que administra el Museo de la Mujer, eh, pues quienes participan del Museo de la Mujer somos académicas. Entonces, todas las conferencias que ofrece el Museo de la Mujer son dictadas por especialistas, son claro. dictadas por académicas. Y eso cumple otro elemento relacionado a la función social del museo, que probablemente en las aulas pues no se tenga todo el conocimiento. O sea, si usted cursa una materia de ciertas características, bueno, se queda con lo que el profesor o la profesora le aporta de esa materia. Pero si usted acude al museo y usted quiere saber, pues, qué fue de la vida de Elvia Carrillo Puerto, pues tenemos ahí una sala que está dedicada al primer Congreso Feminista de Yucatán y quiénes fueron las participantes de ese primer Congreso Feminista de Yucatán, y entre ellas estuvo Elvia Carrillo Puerto. Pero no solo eso, que además tenemos conferencias exprofeso sobre Elvia Carrillo Puerto, o tenemos conferencias exprofeso sobre la maestra Griselda Álvarez
o tenemos conferencias ex profeso sobre Sor Juana, o tenemos conferencias o ciclos de conferencias ex profeso sobre feminismos que vamos a tener esta semana que está por iniciar, por ejemplo, ¿no? Este es un punto importantísimo, doctora. Entonces, al entrar al museo ya vimos, ya me convencí de que, por ejemplo, con la opinión que dio este hombre de 45 años, obrero, pues quiere decir que los varones entendemos la circunstancia y como dice Rebeca, qué duro que lo hayamos reconocido, qué dura la han tenido las mujeres a través del tiempo. Se ha ido suavizando un poco, pero me decía la doctora Alejandre que pues la circunstancia todavía no es lo que deberíamos esperar. Y luego la otra cosa, los muchachos, la juventud, entran a ese museo con interés o sea, el chacoteo y la guasa y el juego de los muchachos estudiantes, se convencen allí de la importancia que es conocer el Museo de la Mujer. Bueno, el museo pues tiene una estructura, por eso tiene una curaduría que la hace la doctora Patricia Galeana, para que, además de que es interactivo y además es un museo vivo, pues tiene esta forma donde los jóvenes que van con un compromiso de carácter personal y de carácter académico también, ¿no? Por ejemplo, va a parecer comercial, pero yo este fin de semana que viene, pues yo voy a llevar a mis estudiantes de una materia que imparto que se llama Seminario Género, Poder y Espacio Público, a que visiten y conozcan el museo, porque hay un interés académico que les permite ver de manera mucho más clara lo que se plasma en las teorías y lo que se plasma en la historia del feminismo en México como en el mundo, ¿no? Entonces, el Museo de la Mujer, los jóvenes que asisten van con un interés de saber qué es lo que le ha pasado o lo que pasó con las mujeres a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque también hay un interés exprofeso de carácter académico, ¿no? Eso es. Entonces los jóvenes van y acuden con toda la seriedad, porque también eso lo cuidamos mucho en el museo, ¿no? Que pues No, ahí es estoy un seguro. recinto de respeto también, ¿no? Estoy seguro que la experiencia y el talento de la doctora Galeana como curadora del museo logra el objetivo de meter a la gente. Si alguien va nada más por curiosidad o por cumplir con la tarea de la escuela, pero el mensaje que da el museo, la curaduría, nos lleva en un sentido y seguramente conecta con el público. Y aquí estábamos en esto. Me decía, doctora, que la próxima semana va a llevar estudiantes y estamos entrando de lleno en el 8 de marzo. El 8 de marzo de 2011 se creó a iniciativa del FEMU y de la FEMU y de la doctora Galeana, se crea el Museo de la Mujer. Y entonces ahora estamos por celebrar los 14 años de vida de este museo. ¿Cuáles van a ser las actividades más importantes que se van a desarrollar para celebrar este 8 de marzo? Sí, el Museo de la Mujer sí está por cumplir 14 años y hay que decirlo porque también me preguntaba sobre el espacio. Me refiero al espacio del museo. El espacio del museo fue la antigua imprenta de la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, es un recinto universitario, ¿no? Es un recinto de la Universidad Nacional. O La sea, primera imprenta universitaria. el Museo de la Mujer es un recinto que es de la Universidad Nacional. El Museo de la Mujer es un museo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso con todo el orgullo, ¿no? Porque la doctora Galeana estuvo buscando diferentes espacios y encontró diferentes negativas, ¿no? Pero la Universidad Nacional, que siempre ha sido un una forjadora del conocimiento, dio el espacio de la antigua imprenta de la Universidad Nacional para que ahí se construyera y se forjara el Museo de la Mujer. Y hace 3 años tuvimos una ampliación del Museo de la Mujer y entonces tenemos una sala de exhibiciones temporales de diferentes artistas, ¿no? Entonces también ahí hemos incluso expuesto obra de Leonora Carrington y tenemos una pieza de Leonora Carrington donada por sus hijos.
Entonces, a este 8 de marzo, pues que ya lo tenemos a una semana, el Museo de la Mujer lleva a cabo y va a llevar a cabo una serie de actividades y tenemos un ciclo de conferencias que es la historia de los feminismos y que es muy importante pues resaltarlo. ¿Por qué? Porque lo que se conmemora el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y el sujeto político del feminismo somos las mujeres. Entonces, uno de los aspectos centrales que en el Museo de la Mujer destacamos, que es el Museo de la Mujer, sin duda, es qué son los feminismos, los diferentes feminismos, por eso yo hablaba también del feminismo decolonial, y vamos a iniciar este mes de marzo con este ciclo de conferencias relacionados con los feminismos. Entonces, pues yo sí quisiera mencionarles cuáles son el detalle del programa del museo. Sí, por Para favor, porque que lo no, me estaba conozcan. yo sintiendo con la sensación de que era el 8 de marzo y que si no voy el 8 de marzo, pues ya ni modo, ya me la perdí, pero por lo No, que no, estoy no, no. viendo, entonces es todo un programa de actividades que nos va a mantener con el interés de conocer, de visitar, de asistir al Museo de la Mujer Así durante, es, pues todo el así año, es. ¿no? Entonces, pues yo les, o sea, además, pues sí, abrimos la invitación para que vayan al museo. El 2 de marzo, el domingo 2 de marzo, vamos a tener la inauguración de una exposición temporal en el auditorio y esta exposición se llama La nueva civilización del artista Rusi, Isabel Ruiz de Velasco, y va a estar esta exposición del 2 de marzo al 6 de abril y es una exposición de pintura. Este ciclo de conferencias del que les estoy hablando, para ello necesitan ustedes entrar a la página del Museo de la Mujer, ya sea por Facebook o directamente en www.museodelamujer.org.mx, para que se inscriban a través de la plataforma de Google y participen de este ciclo de conferencias Historia de los Feminismos. El martes 4 a las 16 horas vamos a hablar de los orígenes ilustrados del feminismo con pues una especialista que es la doctora Estela Serret de la Universidad Autónoma Metropolitana y que modera la doctora Verónica Beca Hernández Guadarrama, integrante de la Federación. El martes 11 a las 6, perdón, a las 4 de la tarde vamos a tener dentro de este mismo ciclo la conferencia Nunca más un México sin nosotras, feminismo y mujeres afromexicanas, que imparte la doctora Itza Amanda Varela Huerta, también de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, y la maestra Juliana Acevedo de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, capítulo México, y que modera la doctora Magali Cárdenas Tapia, también integrante de la Federación. Esa El es una martes toma de 18 posición, tenemos, doctora. ¿perdón? Una toma de posición, nunca más un México sin nosotras. No Correcto. solo es una actividad, sino que es una toma de posición, ¿verdad? Claro, porque pues permítame decirle que el feminismo es una posición también de carácter político, ¿no? Es Claro. un movimiento de carácter político y tiene un posicionamiento de carácter político también. Nos Eh, está preguntando James Becerra, nos está preguntando, es uno de nuestros visitantes. Dice, buenas noches, qué interesante tema. ¿Podría dar nuevamente la dirección del museo? Saludos. Sí, es en la calle de Bolivia, ¿verdad? Bolivia, casi Correcto, esquina con Brasil, ahí correcto. la plaza de Santo Domingo, a unas 4 cuadras del Zócalo. Sí, el Museo de la Mujer, su dirección es República de Bolivia, número 17, Centro Histórico de la Ciudad de México, entre las calles de Argentina y Brasil. Si usted viene en el transporte, en el metro, por ejemplo, baja en Zócalo y hay que caminar hacia la calle de Brasil. Va a cruzar la Plaza de Santo Domingo y a unos cuantos metros se encuentra la calle de Bolivia. Ahí también hay un dato interesante que antes de llegar a la calle de Bolivia
también está la que fue la casa de Leona Vicario, ¿no? Y que es el Museo Casa de Leona Vicario, que en algún momento, pues también la doctora solicitó que se pudiera ser el Museo de la Mujer, pero por una serie de circunstancias, pues no fue ese el espacio destinado al Museo de la Mujer, y por eso también No, pues lo es una recibe. zona histórica por todos lados. También está lo que fue la Escuela de Medicina y Ujú. además también el museo ese de la Inquisición y cosas de estas. Nos dice Gina, doctora, dice Gina, no vi los detalles de los que habla la doctora y el arte y exaltación del empoderamiento de la mujer como generadora, procreadora de vida a lo largo de nuestra cultura es sumamente interesante y hermoso mensaje y arte del recinto y somos afortunadas de vivir esta época. Sí, sí, Gina, pues Gina es también un personaje muy ad hoc, muy de la época, también empoderada y una mujer talentosa y con cultura y demás. Excelente, pues qué bueno que lo estés pensando así. Doctora, me estoy alargando en esto y entonces vamos sobre esta conferencia y Sí, después, pues, sobre estos ciclos de conferencias, yo le decía el martes 18 a las 4 de la tarde, 16 horas, también tenemos una poética de la insurgencia zapatista que imparte Silvia Márquez de la Autónoma del Estado de Morelos y que modera la doctora Susana Suárez Paniagua, también integrante de la Federación. El martes 25 de marzo, perdón, a las 4 de la tarde tenemos la escritura etnográfica en clave emocional y la lucha de las mujeres que presenta en conferencia la doctora Hilda María Cristina Mazariegos Herrera, también integrante de la Federación, y modera la maestra Magdalena Jaime Cepeda, integrante de la FEMU y académica de la Universidad Autónoma de Coahuila. El viernes 28 a las 16 horas, que es con lo que cerramos estos ciclos de conferencias, los feminismos yucatecos históricos que imparte la doctora Piedad Peniche, integrante de la FEMU y también académica de la Universidad Autónoma de Yucatán y que modera la doctora Ivette Magali García Sandoval. Y después vamos a tener dentro de estos ciclos un ciclo más sobre la primera asociación de universitarias mexicanas. Y ahí pues daremos cuenta de esta conformación de la Federación Mexicana de Universitarias. Porque déjeme decirle, para todo el público que nos hace favor de acompañarnos, que la Federación Mexicana de Universitarias es y participa de la CSW 69 y es parte del ECOSOC, es decir, del Consejo Económico y Jurídico para las Mujeres de las Naciones Unidas. O sea, la Federación Mexicana de Universitarias también tiene una fuerte labor a nivel internacional y estamos ligadas a el grupo CAMEUS, y es CAMEUS porque es Canadá, México y Estados Unidos, de las 3 federaciones de universitarias de México, de Canadá y de los Estados Unidos. qué Y interesante, dentro, doctora, muy sí, bonito. y dentro de estas actividades que llevaremos a cabo para conmemorar el 8 de marzo, la federación, una delegación de académicas, integrantes todas de la federación, acudiremos a conmemorar este 8 de marzo a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, y es una actividad que está respaldada por la Federación Mexicana de Universitarias, ¿no? Entonces, la FEMU y el Museo de la Mujer, pues tenemos pues esta condición. La federación tiene el estatus consultivo de la ECOSOC ante la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, pues cuando visitan el Museo de la Mujer, pues se conoce ahí una gran cantidad de historia de las mujeres, pero también detrás del Museo de la Mujer está la Federación Mexicana de Universitarias, que tenemos todas estas actividades que acompañamos en el Museo de la Mujer. Por eso reitero y lo subrayo, quienes participamos en el Museo de la Mujer, todas somos académicas, todas, y todas tenemos alguna expertise relacionadas a ciertos temas
dentro de los estudios de las mujeres o de la historia de las mujeres. Porque también permítanme decirles que el Museo de la Mujer cuenta con un centro documental, tiene una biblioteca, centro documental, el centro documental de Clementina Díaz y de Obando. La doctora y maestra también, Clementina Díaz y de Obando, también fue de las forjadoras de la Federación Mexicana de Universitarias, también una gran académica, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, y que también al unísono que la maestra Griselda Álvarez también fue parte de nuestras integrantes honorarias, ¿no? Pues esta parte es interesantísima porque alguien que tenga deseos o que tenga necesidad de investigar, de documentarse, por ejemplo, alguien experto en historia o que esté estudiando historia, pues tiene ese acervo a su disposición, porque la lucha que ustedes han implementado, pues tiene siglos, doctora, y los últimos años está, yo diría que está floreciendo esta lucha que ustedes han emprendido desde hace mucho. Ahora el tiempo de mujeres, tenemos una jefa de gobierno en la ciudad, tenemos varias gobernadoras, tenemos diputadas, senadoras, prácticamente a partes iguales que los hombres. La universidad ya no está de ninguna manera cerrada para las mujeres. Ustedes, la Federación de Mujeres Universitarias, pues es todo un bastión. Y yo como varón mexicano, además un adorador de nuestra patria, me siento muy orgulloso de tener elementos como ustedes que realmente hacen ese contrapeso en la historia y que nos están mandando al pasado esa situación de discriminación, de superioridad, de machismo. Esto ya es cosa del pasado o por lo menos va en camino de desaparecer, doctora. Me da mucho gusto. Pues sí, sí, pareciera cosa del pasado. El punto es que las mujeres, y en particular quienes formamos parte de la Federación Mexicana Universitaria, si somos feministas, porque pues todas ahí somos feministas, y es un orgullo también serlo. En el pasado, decir soy feminista, pues me podría costar quizá una censura, ¿no? Pero actualmente no. Actualmente la posición y el posicionamiento feminista es un posicionamiento muy serio porque tiene toda una carga vinculada a una movilización en favor de la vindicación de los derechos de las mujeres, porque los derechos se nos negaron durante muchos años, durante Pero eso no siglos. nos convierte en enemigos, ¿verdad? No, no, de ninguna manera, porque pues entonces entraríamos en estas discusiones que realmente no abonan en nada, de que los machismos y los feminismos, o Los sea, el embrismos. hecho de ser feminista es prácticamente igual a ser machista, y eso no es así. Sí, en lugar de feminista sería hembrista. Que además es un aspecto muy despreciativo a las mujeres. Claro, claro. No, no, porque el feminismo lo que busca es la reivindicación de los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. O sea, el feminismo no busca separar o pelearse con los hombres, si me permiten la expresión. Desaparecer al enemigo. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el feminismo lo que permite es observar las dos partes, tanto hombres como mujeres, porque lo que se ha hecho a lo largo de la historia, de esta historia de dominación masculina, de dominación patriarcal, nos ha separado. ¿Por qué? Porque hay una condición de género. O sea, se nos ha dicho a las mujeres les toca hacer esto, por tanto, a los hombres les toca hacer esto otro, les toca ser de acuerdo a su sexo, cumplir con un rol de género muy específico, ¿no? Entonces a las mujeres se nos dan una serie de características desde el momento que nacemos, actualmente desde el momento en que se sabe el sexo del nuevo ser por nacer, y entonces se le ponen ya una serie de atributos, ¿no? Si es hombre, pues tendrá que ser muy masculino, tendrá que ser exitoso, o tendrá que ser dominante, o tendrá que ser valiente, o tendrá que ser fuerte, tendrá que ser formal, tendrá que ser exitoso, o sea, todos los atributos que se le
Los estereotipos. imponen a un hombre y además se le pone que tiene que ser el proveedor y que no debe llorar y que debe de aguantar y que... Bueno, y a las mujeres se nos pone exactamente lo contrario, porque es un sistema binario, ¿no? Entonces las mujeres deben ser tiernas, deben ser dulces, deben ser amables, deben ser sumisas, deben someterse, deben ser obedientes, deben... Bueno, pues en esa lógica, Claro, pues se establece una condición cultural de género. Y claro. lamentablemente eso subsiste, y subsiste y lo observamos sin duda, sobre todo en las recurrentes violencias que siguen viviendo las mujeres en México, ¿no? Doctora, pues hoy tengo el gusto de presentar este programa que se ha formado, que se ha hecho, que ustedes han elaborado para celebrar los 14 años del Museo de la Mujer el próximo 8 de marzo y que se va a extender pues, por un buen lapso de tiempo. Pero el museo sigue vivo, sigue abierto, sigue ofreciendo todos los servicios y todo este interés para jóvenes, para varones, para mujeres, de visitar allí en Bolivia, en la calle de Bolivia y Brasil, este Museo de la Mujer. Entonces, hoy me encanta eso, pero hemos tocado una serie de temas, doctora, del feminismo, de la política, de la situación como ha avanzado, de dónde venimos, la parte histórica, y a mí me gustaría mucho pues contar en otra de nuestras charlas entretenidas con su presencia y que tocáramos otros temas adicionales a esto para como ampliar la cultura y el interés de nuestro público, que no vean que se limita solamente al Museo de la Mujer con toda esta enorme capacidad que tiene de comunicación, de convencimiento, toda la historia, los grandes personajes femeninos, pero además como ustedes las mujeres, especialmente ustedes las mujeres de la academia, profesionales con una lucha de toda la vida, pues cómo van influyendo en el cambio que se requiere en nuestro país, y no solo en el país, en el mundo, ¿no? Porque ahorita estamos viendo como que yo siento así un retroceso, de repente se me paran los pelos del miedo de ver lo que ocurre en algunas partes del mundo, de que hay un retroceso, como que decir, pues lo que se avanzó, vamos a regresar y cosas de estas. Doctora, ¿cómo podríamos redondear esta intervención de hoy para cerrar nuestras charlas entretenidas de esta noche? Bien, pues podríamos redondear diciendo que visiten el Museo de la Mujer. Eh, es un museo indispensable de conocer ya en nuestros tiempos. Es un museo que cuenta con 10 salas de exposición. Es un museo interactivo, es un museo vivo, es un museo que regresa a la sociedad pues el valor del conocimiento de manera muy ágil. El hecho de decir de manera muy ágil no quiere decir que no haya seriedad en lo que se dice o que sea nada más a base de exclusivamente videos, ¿no? Sino que hay un contenido académico, hay un contenido histórico, hay un contenido social, hay un contenido de lo político relacionado a cómo las mujeres hemos ido avanzando a lo largo de la historia. En las 10 salas que ustedes pueden visitar en el Museo de la Mujer, yo ya expuse, comenté por lo menos 3 de nuestras salas, pero ustedes van a encontrar ahí 10 salas y la sala 10 está dedicada a las olas del feminismo y sobre todo las jóvenes, las jóvenes de generaciones muy recientes, se entusiasman mucho con las olas del feminismo porque actualmente estamos en la cuarta ola del feminismo y esa cuarta ola del feminismo ha sido forjada por las mujeres más jóvenes y tiene un alto sentido activista a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, visiten el Museo de la Mujer, también visiten nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, ustedes lo buscan como Museo de la Mujer. También tenemos el Instagram en @Museo de la Mujer CDMX. En X, ustedes han de recordar que se llamaba Twitter antes, ahora es X, @Museo de la Mujer. Nuestra página www.museodelamujer.org.mx. También pueden visitar la página de la Federación Mexicana de Universitarias en www.femumer.org
femumex.org. Y pues recordarles que tenemos en el Museo de la Mujer este centro de documentación Clementina Díaz y de Obando, y efectivamente ustedes pueden acudir a esta sala de consulta. Es una sala de consulta abierta ahí mismo en la sala. Quienes son investigadores o vienen de otras universidades para buscar materiales, pues en algún momento también pueden solicitar el intercambio entre las bibliotecas, pero eso ya se lleva a cabo ahí directamente en el museo, pero es una sala de consulta abierta ahí mismo, en sala. Pueden llevar sus computadoras si es que están haciendo alguna investigación, y, y el museo es un museo, es un museo vivo, es un museo que le regresa a la sociedad mucho, mucho de conocimiento. Es un museo que también tiene salas de exposiciones temporales, tiene algunas piezas permanentes que el museo conserva, tiene obras de pintores como Cuevas, como Sebastián, que también ya lo mencioné, tiene este fantástico poema de la maestra Griselda Álvarez, y bueno, en el Museo de la Mujer, pues ustedes van a tener una expectativa diferente de lo que ha sido la vida de las mujeres a lo largo de la historia, pero también van a tener la posibilidad de construirse las propias expectativas como mujeres y como hombres para favorecer condiciones de igualdad entre ambos sexos. Ese Pues, sería mi doctora, mensaje muchísimas para esta gracias. ocasión. Gloria Luz Alejandre Ramírez. De verdad, doctora, muchísimas gracias por esta plática. Por ahí nos vamos a ver la próxima semana y las siguientes en el Museo de la Mujer, porque la verdad es que hay actividades que me llaman mucho la atención y no me las voy a perder. Le mando un saludo a Rodolfo Santín, que también nos dejó saludos, un abrazo con mucho cariño. Y doctora, nos vemos muy pronto. Tengo ya algunos compromisitos en charlas entretenidas de las próximas semanas, y además coordinar con la agenda de la doctora es un problema, porque ellas van a estar inmersas en todas las actividades del Museo de la Mujer. Pero vamos a platicar en estos días, doctora, y organizamos una de nuestras charlas entretenidas para hablar de todos estos interesantísimos temas. De verdad, un abrazo con mucho cariño, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos muy pronto. No, al Saludos a la doctora contrario, Patricia Galeana y a todo el personal del Museo de la Mujer, que los queremos mucho. se lo agradezco mucho, Rafael. Al contrario, reciban también un saludo de la doctora Patricia Galeana, sin duda de las integrantes de la Federación Mexicana de Universitarias, y mi agradecimiento por esta invitación. Que tengan la mejor de las semanas, mucho éxito en todas las celebraciones del 8 de marzo en adelante. Que la pasen muy bien. Muchas gracias. Hasta Bonita pronto. noche. Gracias.